Señor les bendiga a todos los hermanos y amigos a través de esta red de comunicación. El programa Reflexiones Bíblicas para hoy sale al aire para comunicar la verdad y la hermosa palabra de nuestro Dios. Hoy queremos utilizar como plataforma para el estudio o la disertación que vamos a tocar en esta ocasión. Va a ser en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 1. Y hemos de considerar los primeros 3 versículos de este capítulo, esta profecía y este mensaje del discurso apocalíptico y profético que haya dado el Señor Jesús. Se encuentra también en Marcos capítulo 13, verso 3 al 23 y Lucas capítulo 21, verso 7 al 24. ¿Por qué hago estas citas donde se repite el mensaje del discurso del Monte de los Olivos? Porque Lucas y Marcos añaden una que otra información y nos sirve como información adicional para explicar lo que no dijo Mateo, lo dijo Marcos, como en el caso de los nombres de aquellos discípulos que fueron y le hicieron la pregunta. Estos acá, pues en Marcos capítulo 13 se hace mención de estos discípulos, de estos 4 discípulos. Quiero decirle a los hermanos que el pasaje que vamos a leer y vamos a estudiar en esta ocasión realmente ha sido un pasaje sumamente discutido, analizado, estudiado de principio a fin, y este pasaje ha suscitado un gran número de interpretaciones tan diversas y tan distantes la una de las otras, que se hace necesario, cuando vamos a este capítulo, tratar de hacer un análisis resumido, pedagógico y hermenéutico del contenido de esta profecía, para tener una base más sólida de conocimiento y de qué fue lo que quiso decir Jesús dentro de esta profecía de aquel entonces y de nuestro contexto hoy, que también para nosotros tiene una representación histórica, tiene una representación profética y tiene una representación escatológica. Voy a hacer uso de las palabras que dijo en una ocasión el doctor Charles Riley en una de sus conferencias a nivel de posgraduado a los estudiantes, donde les dijo que no compliquéis lo simple, simplificad lo complicado, dando un tema de profecía como este. Él le dijo a los estudiantes: no compliquéis lo que es simple. O sea, lo que es simple, lo que es análogo, lo que se puede entender por una vía más clara y más directa, ¿por qué lo vamos a complicar en el camino de la explicación? Y él quiso decir que no podemos complicar aquello que a nuestra vista y a nuestro conocimiento es una interpretación simple.
por el hecho de ser simple no quiere decir que sea tan simple que carezca de significado. No, toda información tiene su interpretación dentro de su contexto bíblico. Pero también dijo, simplificad lo complicado. O sea, no compliquéis lo que es simple, pero también lo que lo que es complicado, hay que tratarlo de simplificar. Y esto es lo que vamos a ver en esta profecía y en esta lectura de Mateo capítulo 24. Yo quiero que usted vaya conmigo a la lectura porque es importante leer y leer de manera clara y de manera pausiva y concisa, sin comernos o pasar o alterar una coma, una letra. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba. O sea, lo que da a entender aquí, hermanos, que Jesús estaba dentro del templo, dentro del lugar santo, dentro de donde se adoraba y se enseñaba. Dice, una vez estando en el templo, ya se iba. O sea, iba camino fuera del templo. Se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En esta ocasión, en el capítulo de Marcos, cuando Marcos cita este pasaje, él dice que los discípulos y un sinnúmero de personas estaban realmente maravillados de la hermosura, de la estructura de este templo y de los edificios del templo y de toda la planicie del templo, el patio, los patios y de todo lo que tenía que ver con el lugar del templo. Y dice, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, si los discípulos eh, eh, le mostraron y se le acercaron para mostrarle los edificios del templo, es porque los discípulos también estaban impresionados. ¿Por qué? Porque el templo realmente, y la historia lo corrobora, que era un templo realmente remodelado, reestructurado, un templo que mostraba belleza, mostraba elegancia, mostraba gloria humana. Y ellos, impresionados, le mostraron los edificios del templo. Ahora, en el verso 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, donde en ese lugar, piedra sobre piedra que no sea derribada. Cómo Jesús de manera rápida, instantánea, le dio una respuesta. Ustedes piensan que sí, ok, ese templo es maravilloso, pero mira, la gloria de ese templo va a ser historia. ¿Por qué? Porque todo tiene su comienzo y todo tiene su fin. Y los discípulos se quedaron impresionados de la respuesta que el Señor les dijo y posiblemente ellos no entendieron a primera instancia, no razonaron totalmente, wow, cómo este templo tan fuerte, tan poderoso, tan grande, la estructura, los patios, los edificios, cómo se construyó, cómo se reconstruyó este templo y cómo va a ser destruido. El mismo Señor le predice allí la profecía de que ese templo va a ser destruido, no solamente de una manera total, sino piedra sobre piedra. O sea, cada piedra que estaba sobre piedra, sobre cada piedra iba a ser desubicado el templo, destruido el templo. Y ustedes saben, los que me están oyendo, saben que es una profecía
que históricamente se cumplió, literalmente, tangiblemente se cumplió. Cristo lo dijo, este templo va a quedar destruido. Este templo va a quedar destruido. ¿Por qué? Porque está ya predicho. Cristo lo dijo. Y en el verso 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número uno, esta pregunta es una pregunta que se compone de tres partes, hermanos. Una pregunta que se compone de tres partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué? La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, la devastación de toda la ciudad, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 23, Jesús ya había predicho la desolación de Jerusalén, cuando él mismo dice, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos, mas no habéis querido así? Y por cuanto no conocisteis el tiempo, el día exacto de tu visitación, vuestra casa os será dejada desierta. Una profecía tangiblemente se cumplió. ¿Cuándo serán estas cosas? Reitero, la destrucción del templo y toda Jerusalén. ¿Qué señal, segundo, habrá de tu venida, de tu parousia? ¿Qué señal? ¿Cuáles serán los presagios? Le dicen los discípulos que habrán y que señalarán la venida del Señor. Y tercero, dice, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Aión, de la época, no del fin del mundo. Algunos interpretados del fin del mundo. Aquí está hablando del fin de la era relacionada a tu segunda venida. ¿Cuál será el fin después de tu venida? ¿Qué pasará? ¿Cuál será el fin de esta era, hermano? Okay, la respuesta relacionada al templo, su respuesta se encuentra, como dijimos, en Lucas capítulo 21, verso 20 al 24. Ahí surge la profecía de la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos entraron y devastaron la ciudad. Hermano, esa profecía se cumplió históricamente, por eso es que ya vamos bregando con un poco de lo que se llama hermenéutica bíblica y que es lo correcto para ir haciendo exégesis bíblica de este maravilloso capítulo. De este capítulo que ha sido un capítulo tan divergente en interpretaciones y no por el contexto, no porque el capítulo y la profecía contenga confusión y nebulosas. El problema está en nosotros los intérpretes. El doctor Gavin Hamilton, en su libro titulado El discurso del Monte Olivete, y voy a citar textualmente lo que él dijo, y él mismo dijo, tengo profunda tristeza y vergüenza que en esta sencilla profecía se ha convertido en el campo de batalla de los teólogos. Mire qué tremendo. Él mismo dijo que le daba hasta vergüenza. ¿Por qué? Porque una profecía tan sencilla. ¿Por qué sencilla? Primeramente, porque aquí habla de manera literal la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Ahí no se estaba refiriéndose a otro templo
ni al templo de Salomón, que fue destruido siglos y siglos atrás. Amén. Y templos, otros templos no futuros. Está hablando aquí del templo de Jerusalén, tiempo histórico, en el momento de la época de Cristo, en el momento de la época de los discípulos y de aquella gran comunidad judía que existía en aquel entonces, hermano. Y como esa profecía él la da basado en la actitud y en el rechazo de Israel, hermano. Porque Cristo vino en su primera venida, él vino para salvar a su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que no eran pueblo, que no le esperábamos, le aceptamos y nos dio el derecho de ser hijos de Dios en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y como resultados ha sido esta profecía como un aeropuerto de salidas de las más grandes doctrinas erróneas concernientes a Israel y a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha tomado esta profecía de Mateo capítulo 24 y se ha tratado casi siempre interpretar a la luz del contexto de lo que es la iglesia. Y eso no es cierto. Porque por el contexto vemos que quienes le hacen la pregunta al Señor Jesús fueron sus discípulos, que todavía no habían sido parte de la iglesia, ni existía la iglesia en ese momento histórico, hermanos. Y ellos le hacen esa pregunta al Señor Jesús, le hacen esa pregunta, hermano, como buenos, no solamente discípulos, sino buenos judíos y hebreos que eran. Y dentro de la mentalidad como judíos, ellos hacen una pregunta como judíos relacionado al templo, porque en el concepto de el ideal del judío en cuanto al templo era que el templo era el lugar de adoración, era el lugar más sagrado para ellos. Hablar del templo era hablar de la vida, de esa comunión de los discípulos y del pueblo hebreo para con su Dios, hermano. La respuesta relacionada al templo, como dijimos, se encuentra en Lucas 21 y donde aquí también en el verso, en el inciso 2, las otras preguntas que se le dan a ellos la preguntan y ellos reciben la respuesta en un contexto judío, no eclesiástico. Mire, no podemos ignorar que los discípulos preguntaran como judíos y no como iglesia, como miembros y parte del pueblo judío, tanto que no se había formado todavía la iglesia del Señor. Por tanto, el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo nos presenta un cuadro panorámico y general, tanto histórico como profético de la nación de Israel. En los días de lo que fue en su primera venida y mucho más de lo que será en los días de la profecía, hermanos. Por eso es que el capítulo 24 de Mateo requiere de una interpretación correcta para llegar a un conocimiento claro de esta profecía bíblica, hermanos. Por eso es que hay personas que tratan de utilizar el método de interpretación alegórica para interpretar este pasaje bíblico. Y sabemos que en esta profecía y a causa de esta profecía, de este mensaje de Mateo capítulo 24, de ahí han nacido muchas escuelas de interpretación
que han surgido y que hoy las tenemos acá a nuestro conocimiento, teorías, escuelas de interpretación, como la escuela de interpretación alegórica, y está la escuela también de interpretación futurística. La escuela de interpretación alegórica es un método, hermano, no correcto para interpretar la profecía. ¿Por qué? Porque es un método peligroso, es un método ficticio, es un método subjetivo que viene inventando, tratando de descubrir la verdad. Pero hermano, al contrario, a través de la alegoría nunca llegamos a encontrar la verdad de la interpretación de un texto bíblico. Al contrario, cerramos el puente teológico que nos puede llevar a conocer la verdad. La alegoría bloquea y anula la historicidad de cualquier texto bíblico en la palabra de Dios. O sea, usted no puede utilizar alegoría para decir, déjame interpretar este texto desde el punto de vista histórico, gramático y literal, porque la alegoría trata de hacer una interpretación invencional de la mente a lo que a su juicio y criterio personal usted cree que es ese texto. En una época, me acuerdo muchos años atrás, daba un estudio acerca de las parábolas y estaba hablando de la parábola del sembrador y dije que en primera persona esta parábola representaba la condición y la actitud que asumió Israel cuando Cristo vino en su primera venida. Y en oír el mensaje, de recibir la palabra, y de anidarla y ponerla por obra, reconociendo que el Mesías había llegado a su vida. Y yo dije, estas parábolas del reino hay que entenderla en el contexto primeramente judío, hebreo y no cristiano eclesiástico en segunda posición. Y un hermano me dijo, hermano, yo interpreto la Biblia a lo que yo entiendo de acuerdo a mi mente. Eso refleja una interpretación de tipo alegórica. No se puede interpretar la Biblia alegóricamente. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que la Biblia, cada texto, cada historia de la Biblia, cada pasaje, cada libro, tiene su razón de ser. ¿Por qué existe este libro? ¿Por qué se escribió este libro? ¿A quién se le escribió este libro? ¿Quién era la comunidad de aquel entonces a la cual se escribió esta profecía o este mensaje? Es respetar el contexto histórico, hermano. Por eso es que la alegoría, en vez de aclarar, anula la parte histórica de aquello que uno quiere interpretar. Y el que intenta interpretar el texto sagrado usando el método alegórico, el problema es que destruye de una manera u otra la interpretación, hermano. No en balde hay personas que cuando se habla de la iglesia, dicen, no, la iglesia ya estaba prefigurada en el Antiguo Testamento. Oh, ya la iglesia existía en Eva, existía la iglesia en Abraham, existía la iglesia en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo dijo que la iglesia es un misterio que estuvo oculto tras cortinas en el pasado, no se conocía tal revelación, hermanos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermano. Y déjeme decirle una cosa, que el origen básicamente del método de alegoría proviene del siglo II, fines del siglo II, fines del siglo III.
uno de los promotores de este método de interpretación, lo llegó a ser Orígenes. Y Orígenes llegó a ser el primer crítico textual de la Biblia, hermano. Y hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Por eso es que nosotros creemos en el método histórico gramático literal. El pasaje de la profecía de Mateo capítulo 24 hay que interpretarla desde el punto de vista histórico, ver en qué momento Cristo profetizó, qué fue lo que profetizó, para quién profetizó, y gran parte de este pasaje bíblico es de contenido profético escatológico, aunque hay una parte que es historia, pero hay historia, hay profecía y hay escatología en este capítulo, hermanos. Gran mayoría de veces que se estudia este capítulo, casi siempre se ha conceptualizado en esta profecía en el contexto que yo digo que es fuera de contexto, aplicándolo a la iglesia. Esta manera de interpretar la Biblia y pasajes no es correcta. Esto no representa el buen uso de una buena hermenéutica bíblica. Y este ha sido en su mayor problema de interpretación, donde se le ha otorgado de una forma de interpretación alegórica sin mirar el contexto, esta profecía de Mateo a la iglesia del Señor. Y por eso es que de ahí ha suscitado gran mayoría de teorías de que la iglesia pasa por la gran tribulación, de que la iglesia va a ser arrebatada a mitad de la gran tribulación, de que la iglesia no va a ser arrebatada sino hasta después de la tribulación, cuando Cristo vaya casi a inaugurar el milenio. Y este ha sido el mayor de los problemas. Ahora, el contenido de esta profecía de Mateo capítulo 24 enumera para un entendimiento completo, diríamos, depende de libros tales como el libro de la profecía de Daniel capítulo 9 verso 24 al 27. Cuando leemos algunos versos de Mateo capítulo 24, nos encontramos con textos que se cumplen en Mateo, pero que fueron dichos ya en el libro de Daniel. Cuando se habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, hay que entenderlo en el contexto de la gran tribulación, una época de tribulación. Y eso se cumple, ese texto, con la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, y la profecía de Daniel capítulo 12, verso 1 hasta el verso 11. El libro de Mateo capítulo 24 también enumera profecías que tienen que ver con el libro de Ezequiel 37, Zacarías también, versos 13 y 8, Malaquías 4:1 al 6, Isaías 23 al 35, Joel capítulo 2 y capítulo 3, etcétera, etcétera. Y en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 21, Romanos capítulo 9, 10 y capítulo 11. Tanto el capítulo 24 de Mateo, hermano, tiene un contenido de información profética dentro de un contexto más bien judío que eclesiástico. Por eso es que, como dijimos al principio, de esta profecía se ha hecho un pluralismo de concepciones erradas, porque todo el mundo ha tomado de ese capítulo para interpretar de manera alegórica grandes eventos proféticos que están por cumplir y señalarlos en un contexto totalmente
equivocado. Ya vamos a estar dando por finalidad esta parte introductoria del capítulo 24 de Mateo. Ahora, vamos en los próximos programas a irnos a cada texto bíblico y a mirar qué textos se han cumplido. Por ejemplo, los primeros ocho versículos tuvieron un cumplimiento en la parte histórica, en la época de Jesús, aunque tiene una reflexión profética de los eventos que enumeró Jesús que habrían de suceder previos a su venida, hermano. Por eso dice, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, la invasión de la guerra que sufrió Jerusalén en el año 70 y los presagios que desde el año 70 hasta nuestros días hemos estado viendo como iglesia, pero que no es una representación esencial para decir que la iglesia depende de señales para enumerar de que el arrebatamiento está cerca. No, el arrebatamiento de la iglesia será inminente. No depende de señales, no depende de mirar aquí, mirar allá, mirar atrás, mirar al frente, no, sino de estar preparados, orando y buscando la presencia de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No perdamos la esperanza, no ignoremos, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 13 al 17, aquellos que duermen, porque el Señor vendrá en un momento dado, hermano. ¿Cuánto falta para que el Señor venga? El Señor puede venir en este momento, en esta hora, en estos segundos. No sabemos el momento, el día y la hora, pero sí sabemos, hermano, que viendo el panorama, viendo la confusión, viendo cómo va el mundo, hermano, tanta confusión, tantas situaciones en la vida, tantos terremotos, tantas señales, hermano, que en cualquier momento Cristo va a venir. Y estas señales de presagios sí son señales referentes a Israel, para Israel verlas y para Israel saber que pronto su Mesías viene. Pero antes que venga su Mesías, para ellos y para ellos reinar, hermano, Cristo vendrá por su iglesia a buscar a su novia. Por eso, alentaos con estas palabras. Amén. Y Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Amén.